Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nomás quisiera saber si se escucha correctamente. No sé si alguien en el chat nos podría indicar si se oye bien o hay que hacer algún ajuste. Alfonso, gracias, qué amable. Igualmente, señorita Sara. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos nuevamente a este webinar de CAD Asesores. Y pues bueno, todavía no nos reponemos del decreto que nos emitieron el 1 de mayo. Todavía estamos tratando de entender exactamente toda la mecánica de todo este procedimiento nuevo que nos dieron para el cálculo del subsidio, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy precisamente vamos a tratar o vamos a ver lo que es el cálculo del subsidio al empleo 2024. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros, participando. Hay mucha gente conocida, hay gente nueva que nos está siguiendo. Inclusive hay algunos distribuidores también Aspel que nos siguen y están participando. Eso es muy bueno, ya que siempre el intercambio de ideas, pues bueno, siempre da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con este nuevo cálculo. Vamos a ver cada una de las partes del decreto, a qué se refieren y cómo se deben ir aplicando. Y al final, pues vamos a ver también cómo se van a tener que aplicar, en este caso, en el ASPEL NOI 11.0. Mi nombre es Jaime Tinoco y pues vamos a empezar este webinar. Bueno, como ustedes saben, la cuestión del subsidio al empleo, pues data desde 2013, cuando precisamente, pues, el gobierno federal de ese entonces, pues, emitió una miscelánea, que no fue un decreto como este, sino fue una miscelánea, en la cual, pues, se determinaba que se les iba a dar un apoyo a los trabajadores a través de lo que era un subsidio al empleo, ¿no? En ese entonces, pues, las tablas mensuales iban a ser progresivas y que iban desde 407 hasta 217 pesos, pero bueno, eran cantidades de ese entonces, ¿no? Pero también habría que señalar que cuando el subsidio era mayor al ICR causado, pues entonces la empresa o el empleador tenía que regresarles o darles el subsidio de la diferencia. Con el aumento del salario mínimo, pues desde hace un año, desde el año pasado, con los aumentos del salario mínimo, que recuerden que de hecho el salario mínimo está indexado. Desde hace 3 años se indexó el salario mínimo, no, ya tiene más tiempo, pero bueno, luego lo averiguamos. El salario mínimo está indexado y por lo tanto, pues se puede subir sin que afecte algunas variantes inflacionarias, como antes pasaba, ¿no? Pero bueno, desde hace un año el salario mínimo ha empezado a aumentar o empezó a aumentar y rebasó totalmente la tabla de subsidio, lo cual quiere decir que hoy en día o hasta el 1 de mayo, los trabajadores ya no contaban con este beneficio, con este subsidio, porque los ingresos, aunque fueran cantidades mínimas o el mínimo, pues sobrepasaban ya la tabla del subsidio, ¿no? Las cantidades de la tabla del subsidio. Esto dio como consecuencia que inclusive el año pasado tuvimos la sorpresa de que al salario mínimo se le estaba reteniendo ICR, ¿no? Por esta misma circunstancia se hicieron los ajustes necesarios, en este caso en Aspelnoy, y pues bueno, ya se solventó esa situación, pero hoy en día sigue estando presente o estuvo presente todavía este mismo problema y bueno, la manera en que lo quiso resolver o lo dio a resolver el gobierno federal es emitiendo un decreto, ¿no? Una cosa muy diferente, como les comentaba, a lo que es la miscelánea, ¿no? El decreto fue publicado el 1 de mayo, mientras todo el mundo estábamos ahora sí que echando ahí un poco de flojera, estábamos descansando
y en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pues publicaron este decreto. Cabe señalar que hasta el 1 de mayo muy pocas personas, y me atrevo a decir que casi nadie sabía que iba a suceder este cambio en la cuestión del subsidio. ¿Por qué no se hizo con una miscelánea fiscal, sino con un decreto? La diferencia básicamente es que la miscelánea pues es discutida, es comentada, hay una publicación previa y en esa publicación, pues bueno, se pone la fecha de entrada en vigor de los cambios que se haya realizado o se vayan a realizar. Y el decreto no, el decreto básicamente es simplemente desde ahí en adelante lo vas a hacer así y tan, ¿no? Entonces, ese fue el decreto. Entonces, el decreto a grosso modo y a grandes rasgos dice que ahora para calcular el subsidio al empleo de los trabajadores se sustituyó la tabla actual por el 11.82% de la UMA mensual de aquellos trabajadores que no rebasen ingresos mensuales de 9,081. Esto quiere decir que si yo tengo un ingreso mayor de 9,081 pesos, pues ya no tengo derecho a subsidio, simplemente ya no tengo derecho a subsidio. Y si yo tengo ingresos menores a 9,081 pesos, bueno, yo tengo derecho al 11.82% de subsidio. Claro, respetando la regla del salario mínimo, que esto quiere decir que pues yo no puedo darle a un trabajador subsidio, ni le puedo quitar ICR cuando está ganando pues el salario mínimo, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de entre los 7,000 y los 9,000 números cerrados, pues son las personas a los que cuyo ingreso tengan esas cantidades, son las personas que van a tener derecho a lo que es este subsidio. Y de hecho, inclusive ahí en la pantalla también tienen ahí la dirección del Diario Oficial de la Federación, si ustedes quieren checarlo, si quieren leerlo todo completamente, pues ahí está el fundamento correspondiente en el Diario Oficial. Bueno, la mecánica del nuevo subsidio es la siguiente. Ahora se otorga un subsidio al empleo mensual. De hecho, esto básicamente pues implica que los cálculos se hacen sobre un mes de trabajo. De acuerdo a este artículo primero del decreto, pues los ingresos mensuales que sirven como base para calcular el impuesto sobre la renta no deben exceder de los 9,081 pesos para que el trabajador tenga derecho al subsidio. Y en este caso, cuando está dentro de estas cantidades o esta cantidad de 9,081 pesos, tiene derecho a un subsidio mensual que equivale al 11.82% de la UMA mensual. Ahí en su pantalla, en la parte izquierda, pues tienen cuánto actualmente tiene la UMA mensual. La UMA mensual actual es de 3,300.53. Esto quiere decir que si yo tengo derecho a subsidio, tendría que sacar el porcentaje respectivo de los 3,330.53 por el 11.82% y me daría 390.12 ya redondeado, por ahí hay unos decimales de más, pero ya no tiene mucha significancia. Y entonces quiere decir que si yo tengo derecho a un subsidio, la cantidad fija que tengo de subsidios de 390.12, o sea, ya no tengo más ni tengo menos subsidios. Si yo tengo derecho al subsidio, la cantidad que me van a entregar son de 390.12. Bueno, perdón, dije entregar, pero ahorita vamos a ver que no es tan simple, ¿no? Como de que me lo van a dar. Bueno, entonces, esto quiere decir que el subsidio ya no va a ser fijo, o no van a ser unas tablas, ya no va a ser unas cantidades fijas, sino va a cambiar cada año conforme cambie la UMA. En el 25, si en la UMA es, no sé, por ejemplo, de 400 pesos, de 4,000 pesos, por decir algo, mensuales, pues bueno, tendría que multiplicar esos 4,000 pesos por los 11.82% y me daría mi subsidio mensual que tendría que dar a mis trabajadores si es que tienen derecho a recibirlo de acuerdo a la cantidad. Lo que sí puede variar, y espero que lo hagan, es la cantidad tope, porque actualmente pues, la pusieron a 9,081. En el siguiente año, con la inflación, el aumento de salarios y demás, puede ser que este tope también sea rebasado, pero ya en su momento veremos qué es lo que hace la autoridad.
pero hoy en día es el 12, perdón, el 11.82% de la UMA mensual, si es que yo tengo derecho a un subsidio. Pues bueno, ¿cómo se calcula este subsidio? Bueno, el subsidio para el empleo se aplica contra el impuesto sobre la renta, como ya sabemos, ya conocemos, pero bueno, en este caso nos está hablando durante el mes calendario. De acuerdo a los términos del artículo 96 de la ley del ICR. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, yo tengo ahí un ICR a cargo de 460 pesos en el mes, me otorgan un subsidio de 390.12 y por lo tanto mi ICR a retener sería de 69.88. ¿Ok? Pues así de simple, o sea, del ICR a cargo, si yo tengo derecho a subsidio, me van a aplicar o me van a restar o disminuir 390.2. Es una cantidad fija, porque recuerden que es el 11.82% de la UMA mensual actual. Entonces, todo el mundo va a tener 390.12 si es que tienen derecho al subsidio. En el segundo caso, pues bueno, tengo 550, pues le resto o lo disminuyo 390 de punto 12 de subsidio y me da la cantidad de 159.88 de ICR a retener al trabajador. Hasta aquí, pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ya no entra el ICR a cargo, ya no entra dentro de la tabla o una tabla como estábamos acostumbrados, sino que es directamente disminuir la cantidad de los 390.12 en estos momentos, ¿no? Bueno, esto es cuando yo tengo ICR a retener, pero ¿qué pasa si el subsidio es mayor que el ICR a cargo? ¿Me van a devolver el subsidio o se va a devolver el subsidio? Pues no. No va a haber devolución de subsidio. Y aquí viene una de las grandes interrogantes y también uno de los grandes problemas en los sistemas actuales de nómina, que básicamente todo el mundo lo tenemos en subsidio al empleo por devolver. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que de acuerdo también a este decreto, cuando el subsidio sea mayor que el ICR a retener, la diferencia que debería ser subsidio a devolver o a dar al trabajador ya no se les va a dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 380 pesos de ICR a cargo. Si yo tengo un subsidio de 390.12, pues hay una diferencia, ¿no? Pero esa diferencia ni es a retener, ni tampoco la vamos a devolver. Aquí muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿y ese dinero quién se lo va a quedar? Bueno, es que no es dinero que realmente exista, porque si ustedes se dan cuenta, como no causa ICR a retener, en realidad pues ya no hay subsidio. O sea, el subsidio lo que hacía el empleador o la empresa es que le regresaba el subsidio, que era la diferencia entre el ICR a retener y el subsidio a devolver. Cuando el subsidio era mayor, se le regresaba la cantidad respectiva al trabajador y la empresa podía acreditarse ese subsidio contra los impuestos respectivos. Pero actualmente, pues como ya no se le va a regresar nada al trabajador y la empresa no va a desembolsar nada, pues ya no se puede acreditar tampoco nada a la empresa. Y entonces aquí viene ahí algo pues bastante interesante que habría que analizarlo, pero habría que analizarlo desde otro punto de vista. Es que pues en realidad pues el subsidio ya no es pues, tan benéfico para el trabajador, ¿no? Porque la verdad es que actualmente, pues, o tienes subsidio o no tienes, así de simple. Me pagas ICR o no me lo pagas, pero ya no hay subsidio a devolver, ya no hay una cantidad que se va a regresar. Esta es una de las diferencias que hay con este decreto o de los puntos clave en este decreto. Bueno, aquí en este caso, pues también este decreto nos dice que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, y aquí estamos hablando precisamente cuando yo tengo una nómina, porque la mayoría de las nóminas aquí en la República Mexicana, pues no son nóminas mensuales, son nóminas semanales, quincenales, catorcenales, decenales o el tipo de periodo de nómina que ustedes estén pagando, ¿no? Pero entonces este decreto me dice que si yo tengo ingresos menores a un mes,
Para calcular el subsidio para el empleo se debe de dividir la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por el 11.82% entre el 30.4 y lo que me resulte lo tengo que multiplicar por el número de días correspondientes al periodo de pago. Aquí tenemos un ejemplo en las nóminas semanales y quincenales con el factor de pago que normalmente nosotros manejamos en ASPE-NOI. Sé que algunas empresas todavía manejan los factores del 7 y del 15 sin la parte decimal, muchas veces por desconocimiento y en otros casos, vale decirlo que por costumbre, no lo manejan. Por eso tienen diferencias a fin de año, pero bueno, eso es otro también tema que podríamos checar en su momento si ustedes lo desean. Bueno, entonces, de acuerdo a este decreto, entonces yo tengo que multiplicar mi humo mensual, que es de 3,300.53, la tengo que multiplicar por 11.82%. Al resultado lo tengo que dividir entre 30.4, con lo cual yo tendría, si ustedes se dan cuenta, pues lo que es mi subsidio diario. Si lo multiplico por el número de días trabajados o el número de días que corresponde el pago, que en este caso 7.03, pues me daría una cantidad de 90.022. Ese sería mi subsidio de 7 días trabajados o de una nómina semanal, sería ese mi subsidio. Y en el caso de los subsidios del quincenal, que es la otra, son las otras nóminas que hay, son las más que hay en el país, estas dos, semanal y quincenal, pues igual tengo mi UMA de 11.82%, lo multiplico por 3,300.53, me da, el resultado lo divido entre 30.4 y después por el número de días pagados, que en este caso sería 15.25 en el caso de las quincenales, y mi subsidio al empleo a otorgar al trabajador sería de 192.70, ¿no? Esto es de esta manera. Si ustedes pagan o tienen nóminas con diferente tipo de días de trabajo o de pago, pues basta con sustituir, por ejemplo, en el caso de las semanales, el 7.03 por el número de días que ustedes estén pagando, no sé, 20, 14, 10, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es nos está diciendo la autoridad qué es lo que tenemos que hacer si es que no hago yo pagos mensuales, porque el decreto, si ustedes lo checan, dice que es sobre un pago mensual, pero definitivamente nosotros no hacemos pagos mensuales en nuestras nóminas. Y entonces la autoridad también me dice, entonces, si tú no haces pagos mensuales, entonces, pues bueno, tienes que usar esta mecánica para determinar cuál es el ICR a otorgar al trabajador en tu nómina quincenal o semanal o la nómina que ustedes tengan, ¿no? Otro de los puntos es que también este decreto nos dice que cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, que es diferente a esto. ¿Por qué? Porque esto ustedes me dirían, oye, pero bueno, si estoy pagando semanal, son pagos diferentes a un mes. Sí, pero aquí se refiere que son pagos diferentes a un mes cuando precisamente a lo mejor son empleados que son eventuales y que se les paga o se les paga por destajo, inclusive, y entonces su cantidad a pagar no corresponde a todos los ingresos del mes. Aquí se refiere a este tipo de trabajadores y por lo tanto igual cuando yo tengo trabajadores a los que les paga menos de un mes, tendría que hacer algo precisamente similar, pero a lo que vimos acá, que tengo que multiplicar la UMA por el número, por 3,330.53 y toda la mecánica, pero aquí la diferencia es que aunque yo tenga, por ejemplo, yo puedo ser un trabajador eventual y que solamente trabajé para una empresa, trabajé, no sé, 25 días y me van a pagar 25 días, pues no obstante que me paguen 25 días, si ese pago de 25 días excede el monto mensual máximo que resulte de multiplicar la UMA por la unidad, por el 11.82,
entonces pues no me van a dar más subsidio. O sea, aunque mis ingresos sean mayores de esa cantidad, sigo teniendo, en este caso, solamente derecho a lo que es el subsidio de la multiplicación de la UMA por el 11.82. Entonces, esta parte del decreto habría que analizarla bien detenidamente, pero está dirigida básicamente a personas que trabajan a destajo, a personas que, artesanos, a personas, a albañiles y algunos otros trabajadores de oficios que se les contrata por un periodo determinado de tiempo. Y que en este caso, bueno, si no cubren el mes, pues la cantidad que se les pague, pues no puede exceder de la multiplicación de la UMA por el 11.82% para otorgarle su subsidio. Bueno, también este decreto nos comenta o nos dice que cuando yo hago pagos que excedan 2 o más meses, se debe calcular el subsidio correspondiente a dicho pago multiplicando la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida o de la UMA por 11.82 por el número de meses que comprenda el pago. Pero en este caso tomen en cuenta algo y eso es muy importante. Aquí está hablando precisamente de pagos en una sola exhibición. No está hablando de que si yo tengo nóminas mensuales, porque si tengo nóminas mensuales, pues bueno, ya sé que la mecánica es otorgarle el 11.82% de la UMA mensual de subsidio. Pero en este caso aquí dice claramente que es en pagos en una sola exhibición. Es algo similar al anterior concepto de que si yo hago un pago menor a un mes, pero también en una sola exhibición, y aquí en este caso son pagos mayores de un mes, de 2 o más meses, pero también en una sola exhibición. Esto trae como consecuencia que si yo le pago a mi trabajador 3 meses de sueldo, o sea, y yo quiero aplicar esta regla, tendría que hacerse el pago al final de los 3 meses, no pagarle el primer mes y luego el segundo mes volver a pagarle y así, ¿no? Porque si yo le pago mes por mes, entro en la categoría de que estoy haciendo una nómina mensual. Pero bueno, aquí en este caso, pues aquí está, bueno, tengo los meses trabajados, que por ejemplo yo trabajé 2 meses, tengo derecho a un subsidio de 390, lo multiplico por los 390, por los 2 meses, multiplico mi subsidio y mi subsidio de esos 2 meses sería de 780.24. O, por ejemplo, si yo tengo 4 meses trabajados y yo solamente tengo derecho a 390.12 de subsidio mensual, lo multiplico por los 4 meses y mi subsidio que me deben de otorgar sería de 1,560.48. Pero aquí claramente tomen en cuenta que se trata solamente de pagos en una sola exhibición. No pierdan de vista esa palabrita o esas palabras, porque al final de cuentas aquí es donde se debe aplicar la regla y no se trata de nóminas semanales, quincenales y mucho menos de nóminas mensuales. Son pagos que se hacen en una sola exhibición. Aquí viene también otra regla que también pues ha causado un poquito de asombro y también desconcierto entre los trabajadores y los empleadores o entre las empresas que los contratan. ¿Por qué? Porque en este decreto también nos está hablando o nos dice que si yo tengo, o más bien, más que si yo tengo como empresa, sino que yo como empleado o como trabajador te presto mis servicios a 2 o más empresas o empleadores, entonces ahora ya no me van a tener o me van a dar subsidio en cada una de estas empresas o de estos empleadores. Lo que sucede es que antes de que yo empiece a trabajar con un segundo empleador o tercer empleador, tengo que decidir quién me va a hacer mi descuento de subsidio. Y esto, pues, es que cuando ya tengo quién me va a hacer mi descuento de subsidio, tengo que avisar a la otra empresa, a la segunda empresa, que ya no me aplique mi subsidio porque ya me lo está aplicando mi primer empleador. Y esto, pues bueno, como ustedes recuerdan, hasta hace una semana,
pues yo todavía podía trabajar en 2 empresas y en cada una de estas empresas, pues me podían dar mi subsidio, ¿no? Porque pues es como que si cada empresa fuera una entidad diferente y cada empresa calculaba su nómina y otorgaba el subsidio tal cual se estaba haciendo. Pues ahora no, ahora la ley o este decreto nos dice que el trabajador solamente tiene derecho al subsidio, que son los 390 cerrados, por el momento vamos a dejarlo así, 390 pesos de subsidio mensuales. Así trabaje yo en 2 o 3 empresas, solamente me van a otorgar 390 pesos, que es el 11.82% de la UMA mensual. Y tengo que avisar por escrito, eso es muy, hay que dejarlo muy claro, que yo tengo que avisar por escrito a mi segundo empleador o al empleador que yo haya decidido que no me va a retener mi subsidio, debo avisarle que ya no me lo retenga porque ya me lo están reteniendo en otro lado. Y esto inclusive, estos escritos o pues sí, estos escritos deberán también formar parte actualmente ya de la contabilidad pues bueno, así que de acuerdo a la legislación, pues me imagino que en su momento poder fundamentar el por qué yo no le retuve o por qué no le otorgué subsidio al empleo a un trabajador, pues yo lo podría solventar, pues mira, porque el trabajador me pidió por escrito que no lo hiciera porque ya se lo están haciendo en otro trabajo. Esto, pues obviamente complica más que a la empresa, complica al trabajador. Los trabajadores normalmente o los empleados normalmente no están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, este tipo de trámites, y por lo tanto pienso que va a ser algo complicado. Y si estamos hablando de gente, pues obreros, empleados, pues menos, porque al final de cuentas ellos no conocen o no están muy empapados de este tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, va a ser difícil que un empleado que actualmente trabaja en una empresa y si consigue un segundo trabajo y él desconoce este precepto de este decreto, pues no va a avisar a nadie, ¿no? Y entonces la segunda empresa también le va a dar subsidio y la primera también le va a dar subsidio y ahí va a haber alguna discrepancia porque pues en teoría el trabajador no puede tener más subsidio que el 11.82% de la UMA mensual. Entonces, ahí habría una situación fiscal para los trabajadores bastante complicada para mi gusto, pero bueno, tal vez a las personas que realizan la nómina o a las gentes de recursos humanos en esa empresa les toca avisarles a los trabajadores que en caso que tengan un segundo empleo, nos tienen que avisar si quieren que les retengamos el subsidio o no. Porque también la autoridad podría pedir aclaración a la empresa, ¿no? De, oye, ¿por qué le estás reteniendo si ya le retenían en otro lado? O al revés, ¿no? ¿Por qué no le estás reteniendo si en teoría tiene derecho? Entonces ahí hay pues un caso muy, muy concreto que hay que cuidar para no caer en una omisión fiscal y que posteriormente tengamos algún problema con la autoridad, ¿no? Entonces, el decreto en sí trae algunos cambios que son algo pues complicados, sobre todo en el caso de los empleados, ¿no? Y recuerden, y estos escritos sí ténganlo presente los contadores, que hay contadores aquí ahorita con nosotros, pues que estos escritos que les entreguen sus trabajadores deben formar parte de la contabilidad, lo cual quiere decir que los tienen que archivar y en su momento pues tenerlos listos en el expediente del trabajador, por si la autoridad tanto fiscal como laboral se los pide, pues poderlos presentar y no tener ningún problema, ¿no? Dentro de todo este decreto, que repito, pues que todavía no acabamos de reponernos de la sorpresa, pues las personas que están obligadas a realizar el cálculo anual del impuesto sobre la renta, de acuerdo a los términos del artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta, perdón, pues bueno, ¿de quién está hablando? Bueno, recuerden que actualmente las personas que tienen ingresos superiores a 400,000 pesos, 400,000 pesos o más,
están obligadas a presentar declaración anual. O sea, todas aquellas personas que tienen esos sueldos o esas cantidades de 400,000 pesos anuales de ingreso o más, están obligadas a presentar declaración anual. También recuerden que los empleados que trabajen para dos o más empresas o empleadores, independientemente de los ingresos que tengan, están obligados a presentar también declaración anual. Y bueno, y también viene otra parte que son los trabajadores que actualmente, por ejemplo, tienen un crédito de Infonavit y que quieren declarar para que les regresen, entre otras cosas, pues lo que es los intereses o el pago de los intereses. Pues bueno, también pueden presentar ellos también su declaración anual. Entonces, toda esta gente que tiene o que debe de presentar declaración anual, pues bueno, la ley ahora nos dice, o el decreto nos dice, que el impuesto anual se calculará restando del total de ingresos obtenidos en el año calendario. O sea, yo tengo mi total de ingresos y tengo que restarle el resultado obtenido de aplicar la tarifa del artículo 152 de la ley del ICR. O lo que estamos haciendo hasta ahorita, tengo yo mis ingresos anuales, los llevo contra mi tabla anual del ICR y bueno, ahí ya sale si tengo yo un impuesto a cargo bueno, salía si yo tenía un impuesto a cargo o un impuesto a favor, ¿no? En este caso, si yo tengo el impuesto a cargo, si en este cálculo anual yo tengo impuesto a cargo, se va a disminuir la suma de las cantidades por concepto de subsidio que también se le estuvo otorgando al empleado durante ese año. Pero bueno, aquí en este caso hablaba de las personas que ganan o tienen ingresos mayores de 400,000 pesos que están obligadas a declarar o hacer declaración. Pues a estas personas no se les hace cálculo anual porque van a declarar. Por lo tanto, no entran dentro de esta regla. Y además, estas personas no tienen derecho a subsidio porque de hecho los ingresos rebasan los ingresos mensuales de 9,000 pesos que la autoridad me está poniendo ahorita para que yo tenga derecho a un subsidio. Entonces, estas personas no entran dentro de esta categoría. Los que sí pueden entrar son los que tienen dos o más trabajos o empleadores y que están obligados a presentar declaración anual. Ellos sí podrían entrar en este concepto porque no necesariamente porque tenga dos trabajos, pues ganan cantidades a veces pues interesantes de dinero, ¿no? A lo mejor precisamente por eso tiene un segundo trabajo, porque no le alcanza y con lo que gana. Entonces, pues, pues, si tiene derecho a eso, bueno, también tiene que presentar su declaración anual y sus ingresos de los dos trabajos contra la tabla anual me puede dar ICR a cargo o a favor, y en el caso concreto que me dé a cargo, pues yo puedo disminuir las cantidades de subsidio que me haya otorgado las empresas, o bueno, en este caso solamente una empresa, si ustedes pueden darse cuenta, y bueno, ya ahí tengo una disminución también de ese impuesto a cargo, pero aquí aplica también la regla de que si mi subsidio que me otorgaron es mayor que mi ICR anual, o sea, mi subsidio anual es mayor que mi ICR anual, pues simplemente ya no tengo ICR a cargo, pero ya no tengo ICR, entre comillas, a favor, ni me van a regresar nada. Entonces también ahí es interesante tomar en cuenta esto y explicárselo a los trabajadores, porque pues el trabajador que vaya a presentar su declaración, pues puede tener dudas en todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en el caso de que el impuesto calculado conforme al artículo 52 de la ley del ICR sea mayor que la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo le correspondió al trabajador, el retenedor considerará como impuesto a cargo del trabajador la diferencia que resulte. Ya es lo que le estaba comentando, ¿no? Bueno, pues si mi impuesto calculado en mi declaración, perdón, en mi cálculo anual es mayor, pues tengo un ICR a cargo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a esto también, en el caso de que el impuesto determinado sea menor al subsidio, ni se entregará la cantidad alguna de subsidio para el empleo. O sea, lo que les comentaba, igual yo tengo mi cálculo anual, tengo a favor porque mi subsidio es más grande que mi ingreso anual,
y ahí debería, o en su momento teníamos un regreso o una devolución de subsidio, actualmente ya no se le va a hacer, simplemente el trabajador o pagas ICR o no pagas ICR, así de simple, o sea, ya no hay más movimiento o cálculo, ¿no? Entonces, yo lo veo de esta manera, o sea, tienes derecho a subsidio, pues ya no pagas ICR, ¿no? Si el subsidio es mayor que tu ICR a cargo, ya no pagas ICR. Si es menor, pues me pagas ICR y ahí se acabó el asunto, o sea, ya no hay nada más. ¿Ok? Bueno, los trabajadores que están obligados podrán acreditarse contra el impuesto del ejercicio, el monto por concepto de subsidio que el empleo que se determinó en el ejercicio fiscal. Cuando hagan su declaración, ya les va a aparecer en la declaración prellenada, ya ven que ahora ya vienen prellenadas las declaraciones, pues bueno, ya les va a aparecer ahí el subsidio al que tuvo derecho y que ese subsidio pues se va a restar contra la cantidad que él determine de ICR de acuerdo a la regla correspondiente. Recuerden que hay deducciones y por lo tanto, pues no necesariamente es todo el ingreso del trabajador, es el ICR que debe de pagar, porque a ese ICR todavía hay que restarle los conceptos que por deducción tenga, como gastos hospitalarios, para él y su familia, o bueno, a ver, para él y sus familiares cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo tengo mi CR anual ya determinado en mi declaración, hago la resta de mis deducciones y ya tengo mi ICR causado o el que tengo que pagar, y a le tengo que restar pues precisamente también mi subsidio al empleo anual correspondiente. Esto ya es en el caso de las personas que estén obligadas a declarar de acuerdo a la regla que ya vimos, de que ganen más de 400,000 pesos, que los empleados que tengan dos o más trabajos, y todos aquellos a los que por conveniencia decidan hacer declaración, pues bueno, no se les hace cálculo anual y ellos declaran por su cuenta. Bueno, pero ahora vamos a hacernos la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se aplicará el subsidio 2024 en ASPELNOY? Que es básicamente el programa que por excelencia se usa en la República Mexicana, por cierto. Pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, al momento que yo aplique el subsidio para el empleo en ASPELNOY, pues no es tan sencillo como empezó a verse en algunos casos, en algunos otros foros. Hubo personas que el 2 de mayo, el 2 de mayo y días anteriores todavía, pues decían que era tan sencillo como modificar la tabla y que la tabla solamente iba a tener un renglón, ¿no? Pues el renglón del tope de los 9,000 pesos, hay cantidades redondeadas de los 9,000 pesos, y que los que tengan cantidades menores de esos 9,000 pesos, pues se le daba el 11,82% y ya, ¿no? Entonces, ellos decían que era sencillo, ¿no? Porque yo calculaba la cantidad exacta que le tenía que retener y se la pongo a la tabla. Pues no, no es así. No se trata de un cambio de tabla. Y bueno, es comprensible que en un inicio, pues el análisis apresurado de este decreto pues haya determinado que era más sencillo que hacer una tabla. De hecho, inclusive en algunos foros incluso mismo Aspel en su momento nos dijo que pues podíamos meter el subsidio también en forma manual, que tampoco es recomendable, porque recuerden que el subsidio al empleo no solamente se conforma de lo que es el concepto de subsidio, el subsidio al empleo forma parte del ICR, y también tenemos un subsidio causado y un subsidio efectivamente entregado. Entonces, yo no puedo meter manualmente una cantidad de subsidio, porque entonces lo desligo de tanto del ICR como de los otros dos conceptos. Entonces, tampoco se podía introducir en forma manual el subsidio al empleo si es que mi trabajador tenía derecho al subsidio al empleo, o hacer yo por fuera la resta de ICR menos subsidio y ponerle el ICR que supuestamente le correspondía o le corresponde. Sí se puede hacer, pero al final de cuentas, cuando yo meto una cantidad fija o una cantidad manual de ICR, en el XML ya no va a viajar el subsidio causado, porque hay un subsidio causado.
aunque mi subsidio fue menor que mi ISR y al final pago yo ISR, pues hay un subsidio causado y eso ya no estaría viajando en el XML. De ahí que el mismo Aspel también, como quien dicen, reviró rápidamente y cambió un poquito también la forma en que se va a manejar esto. También no se trata, como repito, de una tabla, no se puede meter manualmente porque en realidad se trata de una manera nueva de calcular el subsidio. O sea, nos están metiendo o nos dieron una nueva mecánica de cálculo para el subsidio. Y esto implica que al final de cuentas ya no es la mecánica que veníamos trabajando, ya no es el tipo de cálculo que veníamos usando y el cálculo cambia y por lo tanto, pues la manera en que lo tenemos que tratar, pues también debe de cambiar. Ya no es tan sencillo como lo veníamos haciendo. Esto implicó no solamente en Aspel, sino también en todas las empresas desarrolladoras de software administrativo y contable y nominal, pues que se deberá de reprogramar el software de nóminas. Eh, como ustedes saben, pues bueno, un software o un programa no se puede simplemente cambiar de la noche a la mañana. Hay una serie de cosas que hay que hacerse a nivel programación que no es tan sencillo hacerlo. Y si ustedes toman en cuenta que la autoridad también a estas empresas desarrolladoras de software como Aspel las tomaron pues desprevenidas, de un día para otro, pues no puede hacerse el cambio de un sistema. Lleva su tiempo, lleva sus movimientos y sobre todo también el que primero hay que hacer un análisis real del decreto que nos aventaron y después poder hacer este cambio. Entonces, en este caso, bueno, pero la pregunta sigue siendo, bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar? Bueno, aquí en este caso, lo que nosotros junto con Aspel recomendamos por el momento es lo siguiente. Primero, hay que actualizarnos de Aspel NOI 10 a Aspel 11. Anterior a esto, anterior al 1 de mayo, todavía el 30 de abril, yo les comentaba a nuestros clientes y amigos, les comentaba que no era indispensable o necesario actualizar su versión de NOI 10 a NOI 11, porque en realidad no había una razón fiscal para hacerlo. Había razones de beneficios en cuanto a lo que era la información que yo podía obtener en el NOI 11, diferente al NOI 10, pero básicamente no había una razón fiscal que me obligara a cambiar de versión de la 10 a la 11. Pues bueno, ¿qué creen? Pues ya existe la razón desde el 1 de mayo, ya hay una razón suficiente y de peso para cambiar mi versión de NOI 10 a NOI 11. ¿Por qué? Porque la solución a este problema del nuevo cálculo saldrá solamente en el restalable número 2 de Aspel NOI 11. Como es la última versión que está manejando Aspel, ya la versión 10 ya no se le está dando mantenimiento. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando teníamos Windows 8, sale Windows 10 y entonces ya Windows 8 pues ya no le dan mantenimiento y pues ya no se actualiza. Así lo mismo está pasando o pasa con hoy 10, ya no lo van a actualizar, la única que van a actualizar es la versión 11 en este caso. Y aquí viene también algo muy importante que es bueno comentarles. Actualmente ya no existe una versión de Aspel NOI 11 de compra o versión empresarial, como le llama Aspel. Ya desde la versión 11, Aspel NOI solamente está disponible para renta, ya sea que actualice un número de serie anterior y lo actualice a NOI 11, la actualización entraría solamente para pago en renta. Ya no hay, en este caso, pues, comprados, como le decíamos nosotros, ¿no? Pero esto
la verdad es que también habría que tomar en cuenta que no es culpa de Aspel el que tengan que cambiar versión, pues la verdad es que la autoridad es la que nos agarró a todo el mundo, pues así que como quien dice, desprevenidos, ¿no? Nos agarró durmiendo todavía el 1 de mayo y pues bueno, tenemos que hacer estos cambios. No solamente Aspel, sino todas las empresas de software van a tener que hacer cambio de sistemas y cada quien pues sabrá cómo lo va a manejar con sus clientes, ¿no? Pero aquí en este caso sí va a haber una solución. La solución solamente sale en hoy 11 y por lo tanto lo primero que tendría que ellos hacer es actualizarlo. Eh, para los que ya tienen una versión anterior, pues bueno, hay una actualización. Para aquellas personas que tal vez ahorita nos están oyendo o nos están siguiendo y que no tienen una versión de NOI 11, que serían así como que van a comprar el programa nuevo, hay un descuento del 30% en pago de renta anual y el 25% en pago de renta mensual. Pero bueno, eso ya lo veríamos si quieren ustedes directamente con nosotros, que somos distribuidores Aspel, les podemos dar una cotización o una propuesta. Pero bueno, ¿qué pasa mientras sale la solución? Porque hasta el día de hoy, a las 11:46, no hay una solución todavía en el programa de Aspel NOI, la están trabajando todavía en Aspel y esperemos que esté obviamente antes de que termine el mes de mayo. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, a ver, Jaime, pues yo no me puedo esperar al 10 de mayo porque el decreto entró en vigor desde el 1 de mayo. Entonces, si yo tengo nóminas semanales, de por sí desde la semana anterior ya tuve que pagar y esta semana voy a tener que pagar y en esta semana también ya viene, bueno, no esta semana, sino la siguiente semana ya también viene la nómina quincenal y entonces, ¿qué voy a hacer si yo tengo, de entrada tengo mi versión 10? Bueno, pues vamos a actualizarte, te actualizamos a la versión 11. Ok, ya me actualicé a la versión 11, pero todavía no está la solución. Ok, bueno, si tú ya tienes NOI 11, entonces lo que vas a tener que hacer mientras sale el restalable número 2 de Aspel NOI 11, pues no generar el cálculo del subsidio al empleo en las primeras nóminas de mayo. Esa es, por el momento, no digamos la solución, sino es el, pues ahora sí que el espérate, no calcules el subsidio. Recuerden que actualmente yo puedo optar en cada nómina por regresar o no el subsidio. Ustedes en sus programas pueden tener tienen esa opción de que pueden retener o devolver el subsidio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, si tú no retienes el subsidio o no les das el subsidio en las primeras nóminas, cuando se haga el ajuste mensual al final del mes, en la nómina correspondiente última del mes, en ese momento precisamente es cuando vamos a devolverles, ahora sí, su subsidio y sería el subsidio mensual. Entonces, por el momento, repito, yo tengo 10-11, perdón, yo tengo NOI 10, ok, pues entonces actualízate primero a NOI 11 y en NOI 11, por el momento, no generes el subsidio en las primeras nóminas de mayo. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, en parámetros de la nómina, en el campo cálculo al subsidio al empleo, se deberá activar la opción sin devolución. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Primero, tengo que tener el tipo de cálculo, lo tengo que tener en mensual. Y en la parte donde está el cálculo del subsidio al empleo, lo tengo que tener como sin devolución. La otra cuadrito es parte de la pantalla, ese no lo tomen mucho en cuenta por el momento. Entonces repito, para que yo no calcule el subsidio en las primeras nóminas de mayo, entonces tengo que tener tipo de cálculo mensual y cálculo de subsidio al empleo también sin devolución. Y ahí alguien me podrá decir, oye, pero eso también lo puedo hacer en NOI 10. Es claro, o sea, también lo puedes hacer en NOI 10, pero cuando ya tenga la solución o ya salga la solución en Aspel 11, perdón, en NOI 11, pues tú ya no vas a poder hacer otro movimiento, porque repito, no solamente es cambio de tablas y cantidades a mano, sino son un tipo de cálculo nuevo y por lo tanto, pues bueno, sí tú lo puedes hacer, por el momento podrías hacerlo en NOI 11, perdón, en NOI 10, porque tú no te quieres actualizar todavía. Bueno, no te actualices y sí, también en NOI 10 puedes poner tipo de cálculo mensual y el cálculo del subsidio al empleo sin devolución, pero necesariamente cuando llegue el fin de mes, ¿te actualizas sí o sí?
¿ok? Esto pasaría durante las primeras nóminas de mayo. Cuando, llegado el final de mayo y que ya tengamos la solución, entonces en la última nómina de mayo, ya con el restalable número 2 de Aspel NOI 11, pues entonces ahora lo que tengo que hacer es poner el tipo de cálculo ajustado y cálculo del subsidio del empleo con devolución. Esto más lo que ya va a traer programado, obviamente, NOI 11 en su restalable 2, para que precisamente ya se pueda calcular el subsidio del empleo directamente sin que ustedes tengan que estar moviendo cantidades a mano, metiéndolas, haciendo movimientos, ¿no? Y la otra, recuerden que también el trabajador puede optar porque su segundo patrón, no le haga el cálculo del subsidio. Entonces también debe haber una opción el catálogo de trabajadores que me permita decirle al sistema que no le voy a calcular subsidio. Entonces, de ahí, entre otras cosas, se pueden dar cuenta que no es tan simple, ¿no? Y que sí es necesariamente forzoso que ustedes se actualicen a NOI 11. Pues bueno, este es un compendio de lo que es el decreto del 1 de mayo del subsidio al empleo 2024. Aquí en cada asesores estamos conscientes de la importancia administrativa de la nómina. Sabemos que la nómina es un tema en las empresas muy, muy especial. Yo no puedo dejar de pagar una nómina sin que tenga problemas, obviamente, con mis empleados, y no solo con mis empleados, ¿no? Porque también hay una serie de circunstancias a las que tendría que enfrentarme si dejo de pagar una nómina. Entonces, aquí en cada asesor estamos conscientes de esta situación y estamos pendientes de que salga el restalable número 2 de Aspel NOI 11, conscientes de que ustedes tienen que hacer sus nóminas y los vamos a apoyar para que las hagan sin ningún problema mientras está esta solución. Y también estamos conscientes de la importancia de que su departamento funcione correctamente, ¿no? Entonces, una vez llegada la versión correcta de NOI 11 y con su restalable número 2, vamos a nuestros clientes y amigos, los vamos a apoyar para que lo apliquen correctamente en sus empresas. Nosotros seguimos capacitándonos, seguimos haciendo labor de investigación y también intercambio de ideas en diferentes foros con diferentes compañeros también, y estamos listos para poder apoyarlos cuando ustedes tengan ya la necesidad real de aplicar esto, que esto será definitivamente en la última nómina de mayo. No puede pasar de este mes la solución de Aspel, y espero que, pues, según por lo que tengo entendido, está entre esta semana, fines de esta semana y la siguiente ya listo. Pero tenemos que también que probarla, porque pues hay que hacer una prueba de que se está funcionando, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, pues es lo que tenemos del decreto del subsidio al empleo, lo que tenemos de cómo tenemos que aplicarlo actualmente en nuestra versión de Aspel NOI, y cómo vamos a solventar por el momento el que el software no está todavía listo o no estaba listo para poder solventar esta circunstancia. Ok, pues muchas gracias. Espero que haya sido muy útil esta información, sobre todo el que les haya traído pues calma, porque la verdad es que al día de hoy había mucha incertidumbre. Espero que ya estén un poquito más calmados. Hay solución, no es que pues no es que van a quedarse así a ver qué hago, hay una solución. Va a haber solución para todo esto y con mucho gusto nosotros vamos a poder apoyarlos. Bueno, pues mi nombre es Jaime Tinoco. Muchas gracias por su participación. Espero que nos sigan en otro webinar y pues que tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.